el tema del día de hoy pues tiene que ver con los proyectos mineros y el rol que juega el concreto en esos grandes proyectos mineros. Y aquí lo que he hecho es un poco recopilar el conocimiento y la experiencia, digamos, de los últimos años en donde he tenido la oportunidad de ah, dirigir empresas productoras de concreto que han trabajado en diferentes proyectos mineros. Eh, y un poco, digamos, la idea es poder compartir con ustedes algunos comentarios y algunos criterios que para mí, digamos, son esenciales poderlos compartir, porque resulta que es que el concreto en los grandes proyectos mineros se comporta bastante diferente al concreto tradicional o a la producción de concreto tradicional que tenemos, digamos, en las ciudades o incluso en otros proyectos de menor envergadura, como pueden ser los de infraestructura. Hay algunas particularidades que tienen los proyectos mineros, que es parte de lo que esencialmente, digamos, quiero compartirles hoy para que un poco vean cómo es la dinámica en estos proyectos. Entonces, un poco de la agenda que vamos a ver es, vamos a hablar unas generalidades primero. Luego voy a hablar bastante de gestiones antes de iniciar el proyecto, porque es que ahí es donde, digamos, comienza uno a veces a tener, digamos, algún tipo de problemas. Cuando digo de problemas es que el trabajo arduo, curiosamente, es desde antes de iniciar el proyecto. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Luego ya vamos a ver el concreto como tal en los proyectos mineros en la fase de construcción o ampliaciones, pero también hacia el final vamos a hablar de que hay oportunidades del concreto en la operación de la minería. Y esos son, digamos, dos factores diferentes. Una cosa es cuando uno va a suministrar concreto para un proyecto minero en construcción o ampliaciones y otro cuando va a suministrar concreto para la operación propia de la mina. Y en el intermedio de esos dos, vamos a ver que hay muchas otras oportunidades en los proyectos mineros que hay que, digamos, estar pendientes para capturarlas, como digo yo, o sea, para no dejarlas escapar, que pueden ser, digamos, muy interesantes. Y luego al final haremos un par de conclusiones para cerrar la conferencia del día de hoy. Entonces, dicho esto, arranquemos a hablar de las generalidades de los proyectos mineros y el concreto. Lo normal y lo más importante es que usualmente los proyectos mineros, las construcciones y las ampliaciones son grandes demandantes de cantidades de concreto importante. O sea, ahí digamos, ahí hay un tema que es muy interesante, ¿cierto? Porque son grandes volúmenes de concreto. Y como yo les decía ahora, la atención de estos proyectos mineros es bastante diferente al esquema tradicional de suministro, o sea, a las plantas que tienen uno una ciudad en donde el cliente va, en donde el cliente pide unos volúmenes de concreto y uno despacha esos volúmenes de concreto a diferentes clientes, a diferentes tipos de obra, pero nos vamos a dar cuenta ahora a lo largo de la presentación que hay muchas diferencias entre el esquema tradicional y el suministro para estos grandes proyectos mineros. Algo que es muy, pero muy relevante, y también lo vamos a ver sobre todo en la etapa inicial, es que estos proyectos demandan eh, una gran cantidad de exigencias por parte tanto del dueño, o sea, el propietario de la mina, como del contratista principal que haya sido seleccionado o los contratistas, porque a veces son varios, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de demandas que uno tiene que, digamos, suplir a lo largo de todo el proyecto, desde el inicio hasta el cierre del proyecto. Muchas veces, dependiendo del tamaño del proyecto, a veces, digamos, ni siquiera se tiene un solo contratista, sino muchos contratistas. Y eso puede ser una oportunidad, pero también puede ser uh, una complejidad que tiene el suministro en estos proyectos. Porque vamos a ver también que es que cada uno de los contratistas tiene demandas particulares diferentes, incluso a veces a las de la propia mina. Entonces, es un tema, digamos, que puede generar conflicto,
Pero también hay un tema que lo vamos a ver más adelante que tiene que ver con la atención a esos diferentes contratistas, porque finalmente todos, digamos, determinan o creen que son los que tienen la prioridad. Y eso también hay que manejarlo en forma adecuada porque si no, entonces vamos a tener problemas, digamos, dentro de la operación ya de producción de concreto para atender a los clientes o a los contratistas. Entonces, hablemos un poco de las gestiones antes de iniciar los proyectos, que era lo que yo les decía que voy a dedicar un tiempo porque aquí es donde realmente comienza el proyecto, pese a que todavía ni siquiera hemos despachado un metro cúbico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de llegar a esos proyectos. Una manera es negociar directamente con el dueño, o sea, con la minera, y otra es negociar con los contratistas que ya han ganado las construcciones de la obra en el proyecto minero. Y entonces cada uno tiene complejidades diferentes, cada uno tiene formas de abordar esa gestión de negociación para poder, digamos, uno hacerse con el contrato del suministro del concreto. Y entonces, una ventaja que tiene negociarme directamente con la mina es que voy a tener acceso al total del volumen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que vamos a ver que si yo negocio con los contratistas es posible que no necesariamente logre coger todo el volumen. En cambio, cuando yo voy con el propietario de la mina o con el EPCista, o sea, con la persona que encargó, digamos, el proyecto para que lo administrara la mina, pues con él puedo de pronto tener la totalidad del volumen, lo cual es muy interesante. Pero así como es a favor, también hay que tener en cuenta que estas empresas mineras son grandes corporaciones, ¿cierto? Que cuentan con grandes equipos y expertos de talla mundial en el arte de la negociación. O sea, tengo yo que estar muy bien preparado para sentarme a negociar con ellos, porque son empresas que están acostumbradas a hacer negociaciones muy grandes y tienen obviamente equipos dedicados a la negociación. Ahora, si uno logra tener todo el volumen, pues eso le da unas oportunidades grandísimas. ¿Por qué? Porque yo podría estar mejorando mis costos de producción. Obviamente, en la medida en que yo tenga más volúmenes, seguramente voy a tener mayor capacidad de negociación, por ejemplo, en las materias primas, ¿cierto? Para producir el concreto, en los equipos, si es que tengo que comprar equipos. Entonces, por eso hay que, digamos, apuntar a tener la mayor cantidad de volumen, porque eso me va a dar unos rangos y unos márgenes para poder tener o mejor utilidad o mayor capacidad de negociación por tener un gap, o sea, un diferencial más importante debido a que el volumen me da esa posibilidad. Incluso estas negociaciones con las empresas mineras, a veces, por ejemplo, tiene uno que ir a las casas matrices y algo que uno tiene que preparar es que muchas veces esas negociaciones incluso se hacen en los idiomas nativos de donde sean las empresas mineras. O sea, podría ser en Norteamérica en inglés o podría ser en algún país de Europa en francés, en alemán. Hoy en día muchas mineras son chinas y a veces tiene uno que ir a hacer las presentaciones en chino. Usualmente se tiende, digamos, que las negociaciones con estas casas matrices se hacen en inglés, pero hay que estar preparados. O sea, hasta ese detalle tiene uno que tener para negociar. E insisto, hasta aquí no hemos todavía despachado un metro cúbico. Es más, ni siquiera nos han adjudicado el contrato, pero hay que hacer, digamos, ese tipo de preparación. Tener personas que hablen los idiomas nativos, preparar las presentaciones, preparar la documentación en los idiomas nativos que pidan cada uno de los dueños de las minas o sus casas matrices. Y adicional, demandan una gran cantidad de documentación. Y esto es un tema que no es menor y que hay que tener mucho cuidado. Cuando digo mucho cuidado es porque
le piden a uno una gran cantidad de documentación, pero no solamente verificable, sino incluso comprometible. O sea, ¿a qué me refiero? Una cosa es que le pidan a uno, como dice ahí en rojo, experiencia, entonces uno certifica las experiencias que uno tenga, pero otra cosa es que muchas de las documentaciones que le piden a uno para evaluarlo, luego pueden volverse contractuales. O sea, si yo me comprometo con un documento que ellos piden a algo diciendo, por ejemplo, que de tales volúmenes en adelante podría dar un descuento de tanto, pues ese descuento puede quedar de una vez en firme y ser parte del contrato. O si yo me comprometo a decir que voy a dar un plus porque voy a poner X perfil de personas adicionales a lo que ellos están pidiendo, pues eso podría volverse algo que es contractual. Entonces, hay que preparar una gran cantidad de informaciones, cientos y a veces miles de folios hay que preparar para poder presentarse ante las mineras para poder, digamos, uno presentar su propuesta y su oferta. Ahora, normalmente, por ser proyectos muy grandes, definitivamente uno tiene que tener experiencia demostrada, respaldo financiero, porque son contratos a veces de varios millones de dólares y pólizas, que ese es un tema no menor y que hay que tener mucho cuidado lo mismo, porque van pólizas desde la póliza, digamos, de seriedad de la presentación de la propuesta, hasta luego uno si se gana el contrato, pues las pólizas de seriedad, las pólizas de cumplimiento, las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, o sea, toda esa parte, digamos, de las pólizas es un tema que hay que tener mucho cuidado y hay que prepararlos y verificarlos con, digamos, con mucho tino para poder uno, digamos, estar tranquilo cuando presente las propuestas y si se gana para poder luego configurar las pólizas. Entonces, des en cuenta que hay que preparar mucha información, hay que prepararse muy bien para poder uno negociar directamente con el dueño. Ahora bien, ¿qué requiere uno como productor de concreto para poder, digamos, presentarse ante, digamos, un proyecto de estos y, digamos, ser exitoso? Hay que tener un excelente sistema de logística. ¿Por qué un excelente sistema de logística? Porque es que yo tengo que suministrar equipos en el sitio de la mina, hacer montajes en el sitio donde destine la mina para las plantas o las plantas de concreto. Tengo que llevar personal y a veces ese personal es de diferentes sitios del país o diferentes países del mundo, dependiendo de los perfiles de las personas. Pero llevarlos no es solamente traerlos en un avión o en un bus a la ciudad o al sitio, sino que además seguramente muchos proyectos mineros ni siquiera están cerca a centros urbanos y entonces uno tiene que trabajar en lo que se llama, digamos, los turnos mineros, ¿cierto? Que es esas temas de 14x7, 21x7, de 15x3, bueno, hay diferentes, digamos, modalidades. Entonces uno tiene que transportar, tiene que o suministrarlo directamente dependiendo de cómo son las condiciones del proyecto o el proyecto le da un alojamiento, pero tiene uno que, digamos, tramitar el alojamiento, la alimentación, todo lo que tenga que ver con suministro de materias primas, lo mismo. El suministro, por ejemplo, de repuestos, toda esa parte de logística es esencial. ¿Por qué? Porque, insisto, no necesariamente está uno en el centro de una ciudad como puede ser una planta normal, en donde uno, no sé, si tiene un problema, pues a 20 minutos habrá el distribuidor, representante del equipo o habrá un taller para que vayan y hagan una reparación o comprar un repuesto. Aquí no, aquí estamos normalmente en sitios alejados en donde tenemos que tener todo en el sitio porque cualquier impasse que interrumpa la producción podría ser muy delicado, digamos, primero por digamos, la no atención del despacho, pero segundo podría acarrear hasta multas. Entonces, el sistema logístico de la empresa tiene que ser muy sólido. Además, hay que tener una buena sistema de gestión de programación y despachos, porque si yo me gano el contrato a través del dueño de la obra, pues seguramente el dueño de la obra, que es un beneficio también de si yo me gano directamente, con él voy a tener que coordinar o con las personas que él indique a diferentes contratistas en diferentes entes de trabajo.
Entonces, no es que sea solo un cliente, puede ser que mi cliente que me paga sea la mina, ¿cierto? Pero en la atención yo tengo que hablar con muchos contratistas y cada contratista con muchos entes de trabajo. Y acá es un tema, digamos, que yo les decía que hay que tener, digamos, mucho tacto y mucho manejo porque todos los contratistas van a querer ser que ellos son la prioridad y van a querer que les atiendan primero. Entonces, ahí hay que tener cuidado y dejar muy claro con la mina o con la persona que la mina, digamos, destine para hacer el link para el tema de la programación y el despacho, que él sea el que dé las prioridades. Porque si no, uno se enloquece y finalmente no sabe realmente quién es la prioridad, si el contratista A o el B o el C o el frente de trabajo 1 el contratista A o el frente de trabajo 4 el contratista B o el frente de trabajo 2 del contratista C. O sea, eso no le corresponde a uno, pero uno sí podría, digamos, generar malestar en los contratistas e incluso podría de pronto afectar al propio proyecto. Entonces, ese tipo de coordinaciones lo tiene que hacer alguien de la mina, ¿cierto? Que sea el que defina y determine cuál es la prioridad. Ahora, ¿qué pasa si la contratación queda en manos de los contratistas? O sea, si el concreto lo van a colocar los contratistas y yo no tengo la posibilidad de contratar ya con la mina porque la mina ha definido que ese es el esquema. Entonces, esto tiene, digamos, unas dificultades, digamos, mayores, algunas ventajas, pero unas necesidades, unas dificultades también. ¿Por qué? Porque voy a tener que preparar una maratón de ofertas a un gran número de contratistas, porque cada contratista va a tener una oferta, ¿cierto? Va a querer una oferta para su parte de concreto que tiene. Y eso podría hacer que yo pierda competitividad porque cada una de esas ofertas van a ser volúmenes más pequeños. Y como a mí nadie me garantiza que me voy a ganar el suministro de contrato de todos los contratistas, pues voy a perder esa competitividad que tenía si me lo ganaba con la mina directamente, que me da la posibilidad de tener volumen y capacidad de negociación, como dijimos, de materias primas, de repuestos, de insumos, de equipos y maquinaria. Entonces pierdo un poco de competitividad si quedo en manos de los contratistas. Ahora, el tema es que ellos van a requerir las mismas necesidades logísticas que si fuera grande. O sea, el que sea pequeño o mediano volumen, pues las necesidades logísticas van a ser las mismas porque yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que desplazarme a la mina, tengo que llevar mis equipos, tengo que montarlos, tengo que tener el personal allá, tengo que llevar las materias primas, dar la alimentación, repuestos, o sea, toda esa parte. Entonces, el tema es que si yo atomizo en cada contratista el volumen, pues lo que hace es, curiosamente, genera una mayor necesidad logística porque es, en vez de estar en un sitio de pronto centralizado con todo, ahora voy a tener que tener eso mismo replicado por N contratistas que a los cuales yo, digamos, pueda acceder y pueda ganarme el suministro de su concreto. Ahora, la amenaza mayor que tienen en este caso los contratistas es que muchos de ellos pueden tener la posibilidad de producir su propio concreto, porque algunos pueden ser grandes, algunos pueden tener experiencia, pueden tener equipos y decían no comprar el concreto sino producir y entonces pues ahí sigo yo, digamos, perdiendo. Entonces, si ustedes ven, digamos, lo ideal sería siempre trabajar o buscar, ¿cierto? Que contratar directamente con la mina. Claro, tiene dificultades, va a ser una negociación más densa, más pesada, más complicada, pero si uno gana, los beneficios son definitivamente muchos mayores. Algunas consideraciones, digamos, generales que tienen todos estos proyectos mineros, ¿cierto? Los expedientes técnicos, por ejemplo. Y en esto hay que tener mucho cuidado con los expedientes técnicos porque muchas veces vienen de casas matrices de los países de donde son las casas matrices de las minas, unos expedientes técnicos, por ejemplo, con diferentes realidades en materias primas. ¿A qué me refiero con diferentes realidades en materias primas? Yo puedo especificar un tipo de cemento, puedo especificar un tipo de agregados, puedo especificar unos tipos de aditivos, pero no necesariamente lo que yo especifique en Canadá o en Australia o en Francia
sea lo que yo tenga en el sitio de la obra. ¿Y a qué me refiero? O sea, me ha sucedido en varios proyectos donde, por ejemplo, venía especificaciones de unos tipos de cemento que no se producían en la zona de influencia del proyecto. Y entonces, al no producirse en la zona del proyecto, pues sí, de pronto sí se conseguía en otra parte, pero a 1000 kilómetros, 1500 kilómetros del sitio del proyecto, lo cual hacía que los costos se elevaran en una forma importante por el flete de transportar ese cemento. Entonces, ahí hay que trabajar, revisar bien los expedientes técnicos y normalmente hay que hacer un trabajo técnico de demostrar las materias primas que yo tengo en la zona y cómo puedo yo cumplir el expediente técnico haciendo variaciones en lo que le llega a uno, digamos, de los diseños o las dosificaciones de las casas matrices. Y eso requiere, digamos, un trabajo técnico, lo vamos a ver más adelante, de laboratorio, de equipos de expertos que uno tenga, porque también estas empresas tienen sus expertos y hay gente que conoce mucho la parte técnica. Lo mismo tengo que tener cuidado con la legislación laboral, porque volvemos a lo mismo. A veces vienen con algunos marcos normativos laborales diferentes a los del país en donde se va a ejecutar el proyecto. Y entonces finalmente uno tiene que cumplir la legislación del país, porque cualquier demanda se va a hacer en el país donde uno esté. Entonces hay que revisar muy bien la legislación laboral del país y compararla con lo que le están pidiendo uno en el proyecto para ver si hay, digamos, gap o diferenciales que haya que sentarse a aclarar o negociar con ellos para dejar desde un principio, digamos, establecidas las bases de la contratación de las personas, de cuáles van a ser, digamos, sus remuneraciones, qué derechos tiene, qué no tiene, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y también la normativa técnica. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen con especificaciones técnicas de, por ejemplo, normas UNE europeas o normas ASTM americanas, y pues normalmente si bien las normas son, digamos, globales, mundiales, pero muchas veces por temas, digamos, contractuales, hay que aterrizarlo en las especificaciones, las normas técnicas o correspondientes o que cumplan con los mismos requisitos, pero del país. Entonces, no sé, si es en el Perú, entonces unas normas técnicas peruanas, ¿cierto? Si es en Colombia, entonces las normas técnicas colombianas. O sea, en cada país hay normas técnicas y hay que cotejar que las normas cumplan y mirar. O si yo voy a aceptar las normas técnicas que me piden, tengo que sentarme a revisarlas muy bien. Y mire, y esto es un tema delicado, sobre todo cuando, por ejemplo, vienen especificaciones europeas. ¿Y por qué digo complicado? No porque sea bueno o malo, es más, a mí me parece bueno, pero digamos complicado es que hay que tener cuidado porque las normas europeas hoy en día están muy del lado de por desempeño, no tan descriptivas como son o prescriptivas como son las normas norteamericanas. Y a veces hay cosas diferentes. Entonces, yo tengo que tener cuidado y si acepto una norma que me van a exigir, pues voy a tener que tener cuidado. Para poner un ejemplo sencillo, por ejemplo, en Europa, la resistencia del concreto no se mide con probetas cilíndricas, sino con probetas cúbicas. Bueno, si yo acepto que esa es la norma sobre la cual me van a medir, pues bueno, tengo que preparar mi equipo técnico, mis equipos, mis herramientas y mi equipos y mi personal para que entonces hagan las probetas cúbicas y no las probetas cilíndricas. O sea, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado y revisar muy bien la normativa técnica. Sobre la maquinaria y los equipos, por ejemplo, y eso hay que colocarlo muy bien cuando uno hace los números, la gran mayoría de las minas, por ejemplo, le exigen a uno equipos nuevos o relativamente nuevos, equipos que no tengan más de 3 o a veces 5 años máximo de antigüedad. Entonces yo podría pensar de que es que tengo todos los equipos y entonces ahí tengo una ventaja competitiva. Sí, pero ojo porque si todos los equipos son de más de 5 años y resulta que la mina me está pidiendo que no pueden ser más de 3 años, pues voy a tener que adquirir equipos nuevos. Y pues eso obviamente tendrá un impacto que hay que valorarlo muy bien desde el punto de vista de la presentación de la oferta económica. Y no solo se queda ahí, a veces le piden a uno equipos de respaldo. ¿Y qué significa equipos de respaldo? Pues significa que, por decir algo, si yo tengo
para el proyecto que tengo que tener 20 mixer o camiones mezcladores, de pronto me dice, sí, pero usted además de esos 20 operativos tiene que tenerme el 15% de flota adicional ahí. Si yo voy a tener 3 plantas de concreto, de pronto me dice, ok, pero además de las 3 plantas de concreto, tiene que tener una en stand-by adicional. ¿Por qué? ¿Por qué ese pedido de equipos de respaldo? Porque ellos también entienden que están en unos sitios de difícil acceso. O sea, cuando dice difícil, no es que sea difícil accesar, sino la distancia, los centros en donde pueden estar los repuestos, los equipos para movilizar, si es que se varó un equipo o algo, no van a estar cerca y el tiempo de respuesta de uno puede ser muy lento y la mina no trabaja con lentitud. Esos proyectos trabajan con gran velocidad. Entonces le piden a uno, entonces yo tengo que en mis cuentas tener esos equipos de respaldo. Lo mismo toda la parte de repuestos y planes de mantenimiento. O sea, es más, entre la parte de documentación que yo les decía, que es bastante exigente, muchas veces, por ejemplo, además de los planes de calidad, de los planes de seguridad industrial y salud ocupacional, etcétera, etcétera, por ejemplo, le piden a uno los planes de mantenimiento. Y los planes de mantenimiento es porque los van a supervisar y los van a vigilar y van a hacer que se cumplan. Pero esos planes de mantenimiento además van de la mano con repuestos e insumos que yo tengo que tener allá. Yo no puedo decir, ah, bueno, no es que si se le dañó un reductor a un motor, esperemos a ver si lo traen o lo voy a llevar hasta la ciudad y en 4 días lo traigo. No, o sea, tengo que cambiarlo inmediato y luego con el que ha tenido problemas ya tomaré la decisión que yo quiera, si lo mando a algún sitio, si lo bajo, si hay tiempo para repararlo, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Personal. Ojo porque la mayoría de las minas tienen ya los perfiles del personal que le van a pedir a uno y normalmente tiene que ser personal calificado. Y aquí me refiero a personal calificado. En cada cargo a veces le definen a uno, por ejemplo, el nivel de formación académica y los años de experiencia demostrables de cada persona. Entonces, a veces no es tan sencillo porque le piden a uno, por ejemplo, que, no sé, que los conductores de los camiones mezcladores tengan mínimo 5 años de haber sido conductores ya de camiones mezcladores, no conductores de otro equipo, sino de camiones mixer. E incluso a veces le piden a uno que esos 5 años, por lo menos 1 o 2, haya sido ya trabajo en minas. Entonces, se cierra un poco el círculo porque uno puede tener muchos personajes, pero no todos necesariamente tienen más de 5 años y muchos menos van a tener, además de esos 5 años, 1 o 2 ya dentro de trabajos en minas. Algunos cargos exigen que sean bilingües. ¿Por qué exigen que sean bilingües? Porque van a tener que tener reuniones permanentes con contratistas que son de diferentes países, que hablan diferentes lenguas a seguramente el español, y adicionalmente si se tienen reuniones con la supervisión o la casa matriz, que también puede ser en otro idioma diferente al español. Entonces, por ejemplo, el director del proyecto que uno coloque, a veces los jefes de planta, se requieren que manejen los idiomas de acuerdo a cómo hayan definido ellos que va a ser el manejo de las relaciones entre uno como proveedor de concreto y ellos como contratistas o como dueños de la obra. La exigencia en HSQ, ¿cierto? O sea, en calidad, eh, seguridad, salud y medio ambiente es de cumplimiento estricto. Y acá hay que tener mucho cuidado porque estos de los requisitos que más valoran las mineras por sus proyectos. Además, con una tolerancia cero. ¿Y a qué me refiero de cumplimiento estricto? O sea, ellos le piden a uno unos planes para calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional, que si son aprobados, vamos a tener que cumplirlos. Y ellos hacen seguimientos estrictos a todos sus contratistas, obviamente incluyendo el proveedor de concreto, de que se cumpla con eso que se ha comprometido. Y las tolerancias son cero. Cuando digo tolerancia cero es que no hay manera de que uno cometa un error y no le cueste. Y aquí voy a colocar, digamos, 2 ejemplos de eso. Primero, si lamentablemente uno llega, por ejemplo, a tener
un accidente, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, un reguero, algo que no tenía yo las medidas de contingencia, muy posiblemente eso haga que se pare la producción durante un tiempo. Además, hay que pagar la remediación del daño ambiental y seguramente el proyecto tiene multas asociadas a esos problemas. Y un segundo ejemplo que sucede mucho, por ejemplo, la tolerancia cero es, por ejemplo, la conducción dentro de las minas exige algunas normas que uno tiene que cumplir cuando va a entrar a las minas, que si las incumplen, por ejemplo, aquí he tenido yo proyectos en donde he participado, en donde excluyen a la persona que haya tenido una violación a alguna norma interna de conducción por 50 años. No puede entrar a la mina. 50 años. Y puede ser el gerente de la empresa. No importa quién sea. Entonces, esos cumplimientos son bastante estrictos y hay que tener mucho cuidado. Entonces, como se dieron cuenta, mire que, y se van a dar cuenta que creo que gasté mucho más tiempo en explicar los previos que luego ya la ejecución del proyecto, porque les decía yo, lo más complicado es preparar para uno poder ganarse el proyecto. Tiene muchas consideraciones que uno tiene que tener muy presentes desde el principio. Ahora, si ya lo gané, si ya tengo el concreto para la construcción o la ampliación de una mina, pues bueno, entonces ahí sí ya la operación es otra cosa. Son operaciones que demandan casi todo tipo de concreto y casi todas las condiciones de colocación conocidas. Vamos a hablar luego de eso. Seguramente dependiendo del sitio en donde esté el proyecto, tendré que colocar, por ejemplo, concretos en temperaturas ambientales altas, y ahí tendré que revisar muy bien las recomendaciones del ACI 305, o incluso puedo estar en sitios donde las temperaturas estén bajo cero, y entonces tendré que tomar las medidas necesarias en la planta, en la producción de las materias primas, y ahí, por ejemplo, hay que revisar el ACI 306, que da las recomendaciones para colocar concretos en climas fríos. Voy a tener todo tipo de concretos, desde concretos de pobres resistencias, pasando por concretos de alta y ultra alta resistencia. O sea, yo puedo tener concretos para solados, no sé, de 140 kilogramos centímetro cuadrado, como también puedo tener concretos de ultra alta resistencia por encima de los 500 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia. A veces tengo que además combinar no solo diseños por resistencia, sino diseños por durabilidad, porque puede haber presencia de sulfatos en el agua, en el suelo, o presencia de cloruros, o en los sitios en donde tenga, por ejemplo, marcadas estaciones o probabilidades de que haya nevadas y luego, digamos, se derrita ese hielo, como puede pasar en construcciones de minas que están por encima de los 4.500 metros de altura. Y entonces voy a tener que hacer, digamos, diseños de durabilidad para hielo, deshielo. Y esto obliga a que uno tenga un equipo técnico muy bien estructurado, o sea, gente que sepa de la tecnología avanzada del concreto, ya no solo la tecnología normal, sino avanzada, porque le van a pedir a uno muchas cosas que ahorita vamos a ver algunas de ellas, digamos, las voy a comentar, ¿cierto? Entonces, como decía, yo puedo tener concretos en sitios en donde neve permanentemente. ¿Qué tipos, digamos, de tipos de concreto, elementos y sistemas de colocación puedo tener para un proyecto minero? Por ejemplo, puedo tener concreto compactado con rodillos para las presas del relave. Puedo tener concretos de contracción compensada para las plantas de tratamientos de agua. Puedo tener concretos tipo TREMI para concretos de cimentaciones profundas. Puedo tener autocompactantes, por ejemplo, si tengo elementos muy densos de mucha cantidad de acero de refuerzo en donde, digamos, este concreto se presta para que, digamos, se coloque solo digamos, garantice la ocupación de todos los espacios dentro del encofrado de la formaleta. Puedo necesitar concretos tipo antideslave para colocar bajo agua. Puedo tener bases estructurales donde necesite concretos autonivelantes. Puedo tener, por ejemplo, concretos bombeados con tiempos de fraguado regulado para la construcción de silos mediante la técnica de encofrado deslizante o de formaleta deslizante.
los pavimentos de concreto, ¿cierto? En donde pues voy a tener que tener concretos por módulo de rotura, por temas de flexión, e incluso la elaboración de elementos prefabricados, como vigas para puentes o elementos prefabricados para naves industriales. Entonces, des en cuenta que el reto, así como era un reto ganárselo, luego el reto de la producción es importante y por eso decía yo que uno necesita un equipo técnico muy consolidado y que conozca de la tecnología avanzada del concreto, porque voy a tener diferentes tipos de concretos con diferentes formas de colocar el concreto. Entonces, esa tecnología de punta, además de personal, tiene que demostrarse, por ejemplo, con el conocimiento de las materias primas, diferentes tipos de cemento, diferentes de materiales cementicios suplementarios, o sea, pusolanas, escorias, arcillas, microsílices, diferentes tipos de agregados con sus propiedades, porque puedo tener agregados ligeros, puedo tener agregados densos, puedo tener agregados que tengan la probabilidad de que ocurra el fenómeno de reacción álcali-agregado y voy a tener que mirar cómo hago para compensar o contrarrestar ese fenómeno. Voy a tener que utilizar diferentes tipos de aditivos, dependiendo de cuál sea el desempeño que yo quiere, e incluso diferentes fibras. Hoy en día, digamos, las fibras sintéticas, las fibras metálicas, son muy usadas en algunos de los elementos estructurales que tienen estos proyectos. Y para eso, además de tener un laboratorio, digamos, con el control de calidad de los ensayos convencionales, es posible que necesite tener equipos adicionales que me permitan justamente medir esas propiedades de esos otros concretos nuevos. No sé, consistómetros BEBE, por ejemplo, para concretos secos, como el concreto compactado con rodillo, o reómetros para concretos muy fluidos, como los semicompactantes, autocompactantes, de Laves, Tremis, concretos autonivelantes, medidores de permeabilidad, si es que yo tengo que trabajar un tema, digamos, de permeabilidad. Entonces, ya no solamente es un tema también, y esto hay que tenerlo en cuenta también en las propuestas, porque en la operación me va a pedir, dependiendo de los tipos de concreto, equipos especializados para poder medir las características de esos concretos especiales. Entonces, microscopía, ensayos, digamos, de permeabilidad por agua, de permeabilidad por cloruro, o sea, hay diferentes equipos de acuerdo a las especificaciones que se tengan. En el caso de las plantas, por ejemplo, algunos proyectos exigen, y esto es muy usual cuando las casas matrices o los especificadores son europeos, exigen, por ejemplo, utilizar plantas premezcladoras, no solo dosificadoras, sino premezcladoras. Un poco porque, digamos, eso mejora, digamos, la mezcla y hace que sea más estable. Pero eso repercute en que es un equipo que normalmente tiene un costo adicional, o sea, un costo mayor a una planta dosificadora, y además de eso los rendimientos bajan un poco y yo tengo que tener en cuenta, de acuerdo a los picos de rendimiento que me hayan dado el cronograma de despachos, tener en cuenta, digamos, esas capacidades de esas plantas. Ahora, lo usual es que todos estos proyectos mineros deben de tener las plantas automatizadas, porque se requiere que haya, digamos, una trazabilidad y un registro de cada tanda o de cada volumen de concreto producido para, en caso de algún problema, poder hacer trazabilidad y devolverse y poder identificar en dónde fue que pudo haberse habido el problema. Por ahí estoy viendo unas preguntas, las vamos, como les dije, las voy a dejar para el final. Con gusto las voy a responder. Ahora, estando en el proyecto minero hay que tener los ojos abiertos porque muchas veces hay más oportunidades en los proyectos mineros. O sea, uno estando dentro del proyecto minero, además de lo que ya se ganó, que es el suministro del concreto, si uno tiene capacidad y tiene visión, podría encontrar más oportunidades dentro del proyecto minero, como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, el abastecimiento de agregados. Entonces, a veces la mina tiene canteras, pero como el core del negocio no es la explotación de agregados para ellos, ¿cierto? Entonces, a veces
uno tiene la posibilidad, si es que tiene integrado y tiene la experiencia y tiene el respaldo económico, de entrar a hacer producción de abastecimientos, y no solo abastecimiento de agregados para la propia producción del concreto, sino incluso para otras actividades propias de la minería. O sea, ellos a veces necesitan que uno les produzca agregados o material, digamos, de diferentes tipos de granulometrías para algunos temas de cimentaciones, para algunos temas digamos, de algunas estructuras propias de la mina. Entonces, ahí hay una oportunidad grande, importante, digamos, que uno podría cubrir y que apalancaría, digamos, el negocio, ¿cierto? Lo mismo la producción de elementos prefabricados, que esa se puede hacer o en el sitio de la obra, en el sitio del proyecto, o incluso se puede hacer afuera, pero hay la posibilidad, porque ellos, como veíamos, demandan a veces vigas, demandan a veces elementos, adoquines, por ejemplo, puede ser, bloques o bloquetas para las construcciones de edificaciones de obras civiles, y eso también puede ser una oportunidad dentro del proyecto minero. La colocación del concreto lanzado. Muchas de estas minas, en el proceso, digamos, del proyecto, a veces tienen que hacer, por ejemplo, recubrimientos de túneles, porque tienen que hacer túneles, desviaciones de túneles con agua por, digamos, hacia otras presas. A veces hay taludes, hay cosas que hay que recurrir, pero entonces lo mismo, no solamente producir el concreto lanzado, sino además también a veces colocar el concreto lanzado. Entonces también eso es una oportunidad adicional que se presenta. Entonces la producción de los volúmenes de agregado es muy importante, podría ser un gran negocio si uno tiene la capacidad. Prefabricado, mire, por ejemplo esto también, hay algunos proyectos que tienen, digamos, dentro de sus concepciones de proyectos, líneas ferroviarias para poder, por ejemplo, sacar el mineral hacia los puertos. Entonces, la posibilidad de uno preparar los durmientes e incluso el balastro, ¿cierto? El agregado que va debajo de estos durmientes prefabricados de concreto, también es una posibilidad de negocio adicional. Ahora, también hay posibilidades de ya no solo producir concreto para la ampliación o la construcción de un proyecto minero, sino para la operación de la mina. ¿Qué ventajas tenía, digamos, el concreto en las ampliaciones o en las construcciones, que eran grandes volúmenes de concreto, pero que tienen un principio y un final? Así sea, no sé, producir 700, 800,000 metros cúbicos en 14 meses o en 16 meses, o producir 350,000 en 12 meses, o producir 1,000,000 en 2 años. O sea, son volúmenes importantes, pero tienen acotado el tiempo, o sea, tienen un principio y tienen un fin. Mientras que en la operación minera, los volúmenes normalmente son más pequeños, pero son constantes mientras la mina perdure. Entonces, también es interesante porque le dan a uno una permanencia en el mediano y largo plazo. Y entonces, ¿qué tipo de concreto uno puede, por ejemplo, trabajar aquí? El concreto, el chocre, el concreto lanzado, ¿cierto? En lo que es minería subterránea, pues es absolutamente importante porque ellos tienen que estar estabilizando los túneles de los frentes de trabajo permanentemente. Entonces uno puede colocar plantas, colocar equipos, equipos además diferentes. Ustedes ven ahí en la foto, por ejemplo, aquí una mixer de bajo perfil, ¿cierto? Porque son las que pueden circular dentro. Y obviamente los equipos de lanzado que usualmente las minas piden que sean robotizados. También, también es muy usual, sobre todo en este tipo de minería subterránea, lo que se llama el relleno de pasta, que es un material que se utiliza para que uno, en la medida en que la mina va cerrando frentes, túneles que ya no va a explotar más, tienen que estabilizar los macizos rocosos. Y entonces eso se hace con relleno de pasta, que es, digamos, una especie de concreto pobre, tendiendo más casi a ser un mortero de rellenos de bajas densidades, pero de ocupación de volúmenes importantes para poder estabilizar los macizos rocosos con resistencias relativamente bajas. Pero es un negocio importante porque es volumen también. Entonces, un poco ya para ir cerrando nuestra conferencia,
Algunas conclusiones. Vemos que los proyectos mineros pues son una gran oportunidad para la industria del concreto, ¿cierto? Dijimos que nos traen posibilidades de volúmenes importantes, nos traen posibilidades de eh, esos volúmenes mantenerlos durante un tiempo importante. Pero también requiere todo un despliegue de capacidad técnica, logística y de personal. Y aquí se me olvidó, digamos, otro tema, y quiero, ahora que estoy hablando del tema del personal, hacer un comentario adicional sobre la parte, digamos, minera con el tema del personal. Muchas veces, acordémonos que hoy en día en casi todas partes del mundo las mineras, además, digamos, de toda la regulación que tenga el país y que tenga que cumplir, por ejemplo, con los estudios de impacto ambiental, con los temas obviamente de legislación minera que corresponde de acuerdo al tipo de mina, porque pues hay minas de cobre, de oro, de plata, de estaño, de carbón, o sea, hay diferentes tipos de minas y cada país tiene una reglamentación sobre cada tipo de minería. Pero no podemos olvidar que hoy es muy importante lo que se llama la licencia social, ¿cierto? Y la licencia social es, digamos, uh, esa licencia que las comunidades que están alrededor de la mina le otorgan a la mina la posibilidad para que ella desarrolle su proyecto, digamos, en una sana convivencia con esas comunidades alrededor. Pero a veces ese manejo de comunidades también le impacta a uno. ¿Por qué le impacta a uno? Porque muchas veces, por ejemplo, las minas hacen compromisos de que algún porcentaje del personal que se contrate para la construcción o la ampliación sea personal de la zona. Y entonces ahí tiene uno que tener, digamos, también mucho tino y mucho cuidado, incluso desde el principio de la presentación de las ofertas. Tiene uno que entender muy bien qué es lo que le piden a uno de ese personal y ver si realmente aplica o no para la operación de uno, para poder uno o comprometerse con lo que dicen o dejar en claro a qué se puede y a qué no se puede comprometer. Y aquí me refiero. Mire, yo he estado en proyectos mineros donde piden, por ejemplo, que el 40% del personal que trabaje en el proyecto de construcción de o la ampliación de la mina sea gente de la zona. Pero entonces uno tiene que tener cuidado porque es que así como le piden a uno que el 40% sea la zona, también como les he dicho, le piden a uno que el personal tenga algunas calificaciones, o sea personal calificado y no necesariamente la zona es personal calificado. Entonces tiene uno que si se va a comprometer a haber hecho un análisis muy claro del personal que hay en la zona para uno decir, ok, sí puedo tener el 40% de personas así, o si no decir que sí, que no. ¿Por qué? Porque no sé, de pronto personal no calificado, un ayudante de planta, ¿cierto? Podrían ser personas que de la zona, si es que no hay personal calificado en la zona. Pero, por ejemplo, un conductor de mixer, que además lo piden con experiencia y con experiencia en minería, es posible que en la zona no lo haya. A un ingeniero de calidad que conozca de tecnología avanzada del concreto y que además sea bilingüe, es posible que no esté en la zona. O sea, lo que les quiero decir es, nuestra industria realmente es muy especializada. Si ustedes miran un organigrama de una empresa productora de concreto o de una planta, para no ponerlo como empresa, no sé, el jefe de planta, el técnico de calidad o los ingenieros de calidad, la parte operativa, el operador de la planta, la parte de programación y despacho, eh, los operadores de cargado frontal, los operadores de los mixers, los operadores de las box, todo, si ustedes se dan cuenta, es personal técnico capacitado. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces ellos hacen el compromiso en el macro del proyecto, porque sí, digamos, en una construcción es posible que la mano de obra más demandante sean, digamos, los obreros, que no necesariamente tiene que ser personal calificado y que uno, digamos, puede contratar en la zona, enseñarles lo básico y pues trabajar con ellos. Pero en el caso de nosotros, en la producción de concreto, nuestro trabajo, ¿cierto? Es bastante especializado. Entonces hay que tener cuidado con eso, con ese manejo del personal y si es que hay algún tipo de exigencia de parte del proyecto minero referente a qué tipo de personas son las que tenemos que contratar y de qué zona. Ahora, a veces hay que apoyarse con la misma mina, porque a veces las minas hacen trabajos previos y durante el proyecto
justamente con las comunidades para formar personal o para tener personal de acuerdo a los cargos que más se demandan. Pero créanme que la industria del concreto respecto al volumen de personas que trabajan en un proyecto minero, relativamente es pequeño la cantidad de gente. Y entonces no es que estén en la primera línea o en la prioridad que ellos tengan para buscar personal para el proyecto. Bueno, pues un poco quería solo compartirles, digamos, estas ideas referentes a los proyectos mineros para que se den cuenta que los proyectos mineros son muy atractivos para la industria del concreto, pero que tienen muchos, digamos, bemoles que hay que tener mucho cuidado desde la misma presentación de la oferta de cómo abordar y con quién intentar negociar para ganarse mayor volumen, hasta los temas, digamos, como vimos, logísticos muy complejos que tienen, los temas de producción, sobre todo pasando porque puede uno tener diferentes tipos de concretos, diferentes formas de colocar el concreto. Vamos a tener diferentes contratistas a veces. El tema, por ejemplo, digamos, no comenté, pero el tema documentario también es un tema, ya así como en la parte preliminar yo decía que había que preparar miles de folios para presentar una propuesta, ya durante la ejecución del proyecto, pues también hay que tener personal porque los proyectos piden unos dosieres de calidad, por ejemplo, de seguridad industrial y salud ocupacional. O sea, informes de todo le van a pedir a uno durante toda la ejecución del proyecto. Y eso hay que tenerlo presupuestado dentro del personal y dentro de los costos y gastos. Entonces, bueno, con esto quería, digamos, agradecerles por la atención, por haber participado masivamente. Veo que tenemos muchísimos participantes, lo cual me alegra mucho. Y si hay preguntas, con mucho gusto las voy a responder. Por aquí creo que hay unas en el chat. Voy a arrancar por unas que vi por ahí en el chat. Perdón un segundo. Mijail decía, pero la STMC 150 no limita el sílice en el cemento. Me imagino que te está refiriendo a la reacción álcali agregado o álcali sílice. Lo que pasa es que, Mijail, a ver, la reacción álcali agregado se da porque los agregados son potencialmente reactivos porque o su fase de sílice o de carbonato son inestables por la procedencia geológica. Y esa inestabilidad genera que cuando el cemento tiene álcalis altos, álcalis son sodio y potasio, sales de sodio y potasio, reaccionan en el largo plazo, en presencia de humedad y altas temperaturas, con esos agregados, en esa fase del agregado que es inestable, de la sílice o del carbonato, haciendo que se generen unos geles que expanden el agregado, que lo van rompiendo y van rompiendo el concreto, y es un proceso que no se puede parar. Una vez que inicie, ya no tiene vuelta atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso en la parte de los agregados, que creo que eso era lo que te estabas tú refiriendo. Ángel dice, ¿ha tenido experiencia con concreto en zonas mayores a 4.000 metros de altura? Si fuera así, ¿qué dificultades ha tenido en todo aspecto desde la provisión y de agregado? Sí, perdón para todos. Si ven una mancha en la mitad grande de la pantalla es porque estoy leyendo las preguntas, ok, del chat. Sí, sí he tenido, Ángel, he estado en varios proyectos por encima de los 4.000 metros de altura. A ver, que recuerde por lo menos uno, dos, tres, cuatro proyectos, incluso un par de sobre los 5.000 metros de altura. Obviamente los cuidados tienen que ver mucho con el concreto, con la producción del concreto, porque voy a tener que tener en cuenta equipos adicionales, por ejemplo, calderos, porque voy a tener que calentar el agua para poder producir el concreto. Yo recomiendo siempre tener
cómo cubrir los patios o las canchas de agregados para evitar de que el agua del agregado, el agua que tenga por la humedad que tenga el agregado, se congele. Entonces, normalmente hay que cubrir permanentemente para evitar, digamos, el congelamiento de los agregados. Tercero, preferiblemente utilizar cemento ensilado, no en big bag ni en bolsas, porque al tener manera de que haya transferencia de temperaturas por las caras, digamos, de un big bag, un saco, una bolsa de cemento, va a bajar mucho la temperatura. En cambio, el cemento en silos va a intentar mantener por el gran volumen, obviamente debo mantener los silos lo más llenos posible, van a mantener una temperatura del cemento un poco más elevado y que no baje tanto. Todo esto es conducente a que yo tengo que producir concretos que tengan temperaturas por encima de los 10 grados centígrados. Las normas hablan entre 10 y 32 grados centígrados desde la temperatura del concreto, pero si mis materias primas están con temperaturas muy bajas, voy a tener concretos que estén por debajo de 10 o de 5 grados, y el problema es que ahí se producen, digamos, problemas desde el punto de vista de que el proceso de hidratación del cemento se va a frenar o se va a congelar porque justamente el agua se congela y no hay manera de que se hidrate. Ahora, eso también va acompañado ya de algo que no le corresponde a la producción del concreto, sino le corresponde al constructor, y es generar microclimas, ¿no? O sea, generar ambientes en donde las temperaturas estén también cubiertas o elevadas para que el concreto pueda, digamos, alcanzar sus procesos de fragua y sus procesos de reacción de hidratación. Desde el punto de vista de la provisión de agregados que tú decías, sí, normalmente esos proyectos hay que tener cuidado y mirar muy bien. He tenido, digamos, dos experiencias en donde los agregados los suministraba la mina y realmente eran agregados de muy mala calidad. Entonces tocó hacer un trabajo en uno de ellos con el proveedor de agregados, ir y asesorarlo para que nos produjera el agregado que se necesitaba. Y en el otro caso, realmente logramos convencer a la mina de que nos dejara, buscáramos nosotros una cantera y nos dejara producir los agregados, porque los agregados que habían ellos adquirido para el proceso del concreto no cumplían con las especificaciones. ¿Ok? Entonces, ese es un poquito, digamos, Ángel, la experiencia con concretos por encima de los 4.000. Frederick pregunta, estando en zonas alejadas como las de un proyecto minero, ¿los ensayos de concreto se ven limitados o cómo se hace para llevarlos todos a cabo? Ah, no, Frederick, sí, tal vez te hablé, pero no lo cerré. No, el laboratorio hay que tenerlo en el proyecto. O sea, uno no puede tener un laboratorio fuera de un proyecto minero. Imposible. O sea, imposible es porque al estando, como tú dices, alejados, el manejo de las probetas y estar llevando y trayendo, además de que normalmente los accesos a los proyectos mineros no es que sean las mejores carreteras, por lo menos en la parte de construcción, no. Ya cuando está consolidada la mina puede que se haya mejorado, pero al principio no. Y llevar probetas a diferentes edades, sobre todo a edades jóvenes, a 1 o 3 días, y que se golpeen o algo, pues no. Definitivamente los laboratorios tienen que estar en el mismo proyecto. O sea, no, la labor de control de calidad se hace en el proyecto. Definitivamente nunca le permiten a uno tener, digamos, laboratorios fuera del proyecto. César pregunta, ¿qué métodos de diseño de mezcla son los más eficaces en este tipo de proyectos? ¿El método de Walker es recomendable? César, los métodos de diseño, pues cualquiera. ¿Por qué digo cualquiera? A ver, bueno, y también para los que le interese, nosotros aquí en TEDI tenemos un curso de diseño de mezclas para concretos convencional y concretos especiales. Entonces va a depender de varias cosas, porque yo puedo tener, por ejemplo, si mis agregados cumplen con el ASTM C33 con los usos o la distribución granulométrica del ASTM C33, podría hacerlo con el ACI 211. Si no cumplen, pues puedo hacerlo con el método de Walker o el método de módulo de fineza global, o con los métodos alternativos de curvas teóricas como las de Fuller, Bolom y Popovi. O incluso, si son concretos especiales, pues habrá que hacer diseños para concretos especiales. Entonces, digamos, los métodos de diseño todos son eficaces. Lo que pasa es que hay que mirar qué es lo que yo necesito y qué materias primas tengo para, obviamente, hacer el mejor de los diseños. Eden dice, gracias por la ponencia, ingeniero. No, con mucho gusto.
mi consulta es en cuanto al proceso de cierre del socavón, ¿qué tipo de chocre se conviene usar? A ver, cuando cierre de socavones, normalmente el socavón ya está, digamos, colocado el chocre, ¿cierto? Si te estoy entendiendo, el cierre de socavón es cuando voy a dejar, digamos, el socavón abandonado porque ya no voy a extraer más material de ese frente. Lo que se hace, como yo le decía, es que se hace relleno con pasta, que es volumen es importante, pero son concretos muy pobres, de bajas resistencias, normalmente tendiendo a ser casi que un mortero, o sea, de agregado muy pequeño, que se llenan para darle alguna resistencia y consolidar el macizo, el macizo. Ahora, si es el chocre normal, porque voy yo abriendo frente de trabajo y coloco, depende del diseño estructural que haya hecho los geotecnistas de la mina. A veces colocan chocre, por ejemplo, con fibras metálicas, porque pueden, digamos, la fibra metálica ayuda, digamos, con el tema de ductibilidad, o sea, con el tema de deformaciones ante cargas impuestas. Entonces, va a depender de cuál es el tipo de, digamos, de diseño minero que haya tenido la mina. Miguel pregunta información sobre el curso de diseños, por favor, ya. Seguramente ahora Teddy les va a compartir información de todos los cursos que se tienen y les va a indicar por dónde. Bueno, no identifico el nombre de la persona porque está conectado con el nombre del celular, pero dice en el ensayo de probetas, si tengo un concreto de 210 es normal que me salgan resultados a la compresión a 28 horas de 226 más de los dos. Sí, claro que sí, totalmente sí, normal. Es más, y eso lo ve uno en el curso de diseño de mezclas, uno cuando diseña concreto no los diseña para la resistencia especificada por el estructural, sino para la producción del concreto, y ahí hay que hacer lo que se llama el F' sub C requerido, que significa la resistencia por la cual tengo yo que producir el concreto para garantizar al cliente el suministro del concreto con una garantía del F' sub C que él me ha pedido. ¿Ok? Junior dice el link para el concurso. Ya ahorita les hablarán de eso. Junior, Raúl, ¿a qué se refiere a concreto ensilado? No, si dije concreto, discúlpeme. Cemento ensilado, o sea, cementos encilos. Disculpe si dije concreto. Miguel dice, disculpe, ingeniero, la diferencia de normas técnicas internacionales a norma técnica nacional, ¿sería mucha la diferencia en el preparado del concreto? Normalmente en el preparado del concreto no tanto, Miguel, pero sí en la forma como se va a controlar el concreto. Entonces, hay que hacer, digamos, un match, o sea, hay que coger la norma internacional y compararla con la norma técnica. En el caso de nuestros países de América Latina, la gran mayoría de nuestras normas técnicas nacionales son herencia de las normas americanas, de las ASTM, ¿cierto? O de la normativa del ACI, por ejemplo, el ACI 318, el ACI 305, 306, el ACI 211, o sea, normalmente son, digamos, versiones al español con algunas pequeñas adaptaciones, pero hay que tener cuidado porque a veces sí cada país le pone algunos énfasis, algunas cosas que no necesariamente es lo mismo de la norma internacional. Ahora, en la preparación del concreto normalmente no tanto, es más en el control del concreto o de las materias primas para el concreto, ¿ok? Gonzalo dice, según su experiencia, ¿qué influye más en la resistencia de un concreto durante el proceso constructivo? Bueno, durante el proceso constructivo para que el concreto dé su mayor potencial de resistencia, Gonzalo, primero es la consolidación, o sea, esa forma de que yo consolide el concreto, que puede ser por vibrado interno con vibradores de aguja o vibrados externos con vibradores de encofrado de formaleta. ¿Para qué? Para densificar la mayor cantidad posible del concreto, porque la densificación siempre va a ayudar a aumentar la resistencia y aumentar la durabilidad. Y lo otro que es absolutamente indispensable, Gonzalo, es el curado, un curado adecuado para que pueda desarrollar todas sus propiedades de resistencia. Ángel dice, es preferible diseñar el concreto por resistencia o por durabilidad. Ángel, no es un tema de preferencia, es un tema hoy en día de obligación, dependiendo de si el concreto está expuesto a algún tipo de
agente que le puede ser agresivo para su desarrollo de sus propiedades en la vida útil, voy a tener que hacerlo por durabilidad. Si no está haciendo o no está sujeto a ningún tipo de agente agresor, puedo hacerlo por resistencia. Pero hoy en día la normativa pide que se verifique cuál es la condición para ver si se hace por resistencia o por durabilidad. Lo mismo, en el curso de diseño de mezclas se explica eso y se miran ejemplos de ambos casos. Ricardo dice, buenas noches, si la resistencia alcanzada de un concreto supera la requerida, por ejemplo, de 24 megapascales a 30, ¿puede provocar errores de rigidez en los elementos, en el diseño de los elementos estructurales? Digamos, si yo no me distancio mucho, no, porque eso es parte de lo que ya el ingeniero estructural tiene considerado. O sea, él tiene considerado que yo voy a especificar un F' sub C, pero que el productor de concreto va a trabajar con un F' sub C requerido. Lo que pasa es que ese F' sub C requerido, o sea, la resistencia de producción, depende, por ejemplo, de la variabilidad que yo tenga en el proceso. Entonces, si yo tengo un proceso bien controlado, mi variabilidad no es muy alta, o sea, debería de ser, digamos, por ejemplo, si tú dices 24 megapascales, yo debería estar produciendo un concreto por ahí de 26, 27 en promedio. Y eso, digamos, está dentro de los rangos. Lo que pasa es que si tengo un mal proceso de producción, lo tengo mal controlado y me voy muy arriba, pues sí, porque es que el módulo de elasticidad sobre todo cambia, ¿cierto? Acuérdese que el módulo de elasticidad está directamente correlacionado con la resistencia a la compresión de concreto y es uno de los ítems o de los características importantes que el ingeniero estructural tiene en cuenta. Entonces, si me alejo mucho, sí puedo tener problemas. ¿Ok? Miguel dice, podría dar un ejemplo la diferencia entre pruebas de concreto en cilíndrica y cubas? ¿Cuál sería el mejor resultado para un terreno salitroso y rellenado? No, o sea, Miguel, el que yo haga la probeta cilíndrica o cúbica no es que me va a dar mejor resultado la resistencia, simplemente es una forma diferente de medir la resistencia y no tiene nada que ver con dónde coloque yo el concreto. Es simplemente la norma europea trabaja con probetas cúbicas y las normas ASTM, casi todas las americanas, trabajamos con probetas cilíndricas. Bueno, estaban preguntando por si habrá sorteos. Sí, creo que sí. Ya ahorita seguramente ahí ya les están mandando. Teddy les acaba de colocar ahí para el sorteo de las becas, por favor, para que estén pendientes. Ángel dice, ¿cuánto cuesta invertir en una planta de concreto? Uy, Ángel, esa es una pregunta muy compleja. O sea, ¿qué tamaño de planta es? ¿Cuál es la capacidad de producción que quieres? ¿Va a ser una planta premezcladora, predosificadora o solo dosificadora? ¿Cuántos hilos de cemento quiero tener? ¿Cuántas tolvas de agregados o de capacidades para diferentes tipos de agregados? O sea, es una pregunta que tiene muchos ingredientes para poderlo responder así sin información. Y además, si la tuviera, también seguramente no te lo podría responder hoy, porque hay que hacer cuentas y mirar el sitio en donde, cuánto vale la construcción de las instalaciones. Todo eso es parte de la planta de concreto. Tenemos un curso digamos que vamos a iniciar en los próximos días, que es un curso de gestión moderna de plantas de productoras, de empresas productoras de concreto, en donde hablo algo referente al tema de inversiones o de CAPEX para plantas de producción de concreto. Y eso dice, gracias por la ponencia, ¿no? Con mucho gusto. En los diferentes usos de concreto, ¿se usan aditivos y qué modifican? Sí, claro. Bueno, esto, digamos, yo lo hablo en todos los cursos de concreto que doy, sobre todo, por ejemplo, en el de control de calidad de concreto, y en el de diseño de mezclas, en donde yo hoy en día, pues realmente eh, no consigo hacer un concreto si no tiene aditivos, porque es que los aditivos, ¿cuál es, digamos, la ventaja que tienen los aditivos? Los aditivos tienen la ventaja de que mejoran alguna propiedad del concreto o casi siempre además hacen concretos más económicos. Entonces, cuando yo tengo un concreto
y le puedo mejorar una característica, además hacerlo más económico, pues casi que sería absurdo uno no hacerlo. Ahora, ¿qué puedo mejorar? Puedo mejorar la relación agua-cemento, puedo darle mayor plasticidad, puedo retardar o acelerar los tiempos de fraguado, puedo bajar la permeabilidad, puedo aumentar las resistencias iniciales. O sea, depende de lo que tú quieras, pues habrá que mirar el aditivo. ¿Ok? Miguel dice, ¿podría ayudarme con unas normas técnicas? Bueno, ahorita creo que no, Miguel, si quieres le escribes a Teddy y normalmente tampoco me gusta mucho compartir normas técnicas porque hay que tener mucho cuidado, depende de qué país es, no necesariamente yo tengo todas las normas técnicas de los países y fuera de eso, a veces no tengo la última versión y a mí me da, digamos, temor porque a veces les mando alguna versión que no es y puede estar mal, entonces yo te diría que mejor busca las normas técnicas de tu país de la institución que las normaliza. Por ejemplo, en el Perú es INACAL, en Colombia es ICONTE, cada país tiene, digamos, una entidad que se encarga de la parte normativa. Jorge pregunta, ¿qué tiempo debe tener el concreto preparado en trompo y en mixer? ¿Qué tiempo debe tener? No te entiendo muy bien la pregunta. Si la puedes profundizar, Jorge, no entiendo el tiempo a qué te refiere, el tiempo de mezclado o el tiempo después de que está preparado para colocarlo. Lourdes pregunta, buenas noches, ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre concreto lanzado vía seca y vía húmeda y su correcto uso? Bueno, la diferencia es el proceso, digamos, el sistema, digamos, de los equipos son diferentes, entonces requieren, digamos, diferentes concretos. Porque, digamos, el vía seca lo que hace es que son concretos eh, que no son fluidos y que lo que hace el equipo es que los lanza, los fluidifica y los lanza y los coloca. El vía húmeda, pues es un concreto bastante fluido que lo que hace es que yo lo endurezco con unos aditivos para que en la boquilla del lanzado para que cuando lleguen impacten no solamente por la velocidad o la fuerza de proyección que tiene el concreto hacia la superficie hace que se compacte, sino además se mantenga para que no se escurra y genere resistencia iniciales alta. Entonces, realmente son dos sistemas de colocación diferentes por el equipo. Ahora, que su uso es correcto, pues ambos tienen usos correctos, ambos están bien, ambos son sistemas, digamos, ya comprobados hace muchos años. Lo que pasa es que hoy en día se han encontrado muchos más beneficios de la vía húmeda que la vía seca. Natalie pregunta, en cuanto al concreto liviano, ¿cuál será su opinión? Excelente, el concreto liviano es una alternativa muy buena. Depende de cómo lo haga y, digamos, hay diferentes formas de tener un concreto liviano. Lo puedo hacer a través de agregados livianos o lo puedo hacer a través de incorporación de aire o lo puedo hacer a través de el reemplazo de materiales o, por ejemplo, la eliminación ¿de qué? De agregados gruesos en algunos casos o de agregados finos en otros casos. Ahí es que entender muy bien cuál es el uso y cuál es el beneficio. En un sistema estructural tradicional, el beneficio de tener un concreto liviano es que cuando tú diseñas concreto, la estructura de concreto, aquí si hay ingenieros estructurales lo sabrán, pues gran parte del peso, de gran parte de la capacidad que tiene que tener el concreto de resistir es su propio peso, que muchas veces es mucho más que el peso inclusive de la carga viva o de uso que va a tener. Entonces, al bajar yo el peso propio, pues, ¿qué voy a hacer? Tener elementos menos robustos, o sea, dimensiones más pequeñas, cimentaciones más pequeñas. Entonces, sí tiene muchos beneficios, pero pues hay que mirar qué tipo de concreto es y para qué uso. Cielo pregunta, ¿en concretos masivos si la temperatura interna supera la límite permisible, hay una forma de controlarlo? Cielo, normalmente se controla a través de la temperatura de las materias primas para obtener una temperatura de concreto controlado. Por otro lado, normalmente con cementos que tengan, digamos, la capacidad de generar calor de hidratación bajo, o sea, por ejemplo, el cemento tipo 2 de la norma STMC 150 o el tipo 4,
que son moderado calor de hidratación o bajo calor de hidratación. Y adicionalmente con el proceso constructivo. Entonces yo puedo hacer conceptos constructivos por capas, de manera de que permito que se libere ese calor antes de colocar la siguiente capa o que haya mayor liberación y no dejar que se concentre. Diego pregunta, no conozco mucho sobre los especialistas que hay en una mina. ¿Qué tipo de profesionales encontramos en campo en la mina? ¿Te refieres a profesionales desde el punto de vista del cliente? Depende, o sea, si es en la parte de la ampliación o construcción, pues mis clientes van a ser constructores, o sea, ingenieros civiles, lo normal, ¿cierto? Ahora, si es en la operación, sí es diferente, porque pues ahí normalmente pues los que trabajan en la mina son ingenieros de minas, geólogos, que conocen mucho del tema minero, pero pues más bien poco de la parte constructiva, y ahí hay que a veces hacer un trabajo mancomunado, Diego. José pregunta, buenas noches, mi consulta es, ¿qué tipo de aditivo son los que se usan en los concretos antideslaves? Sí, son unos aditivos, lo vemos también en el curso de diseño de mezclas en la parte de que tiene que ver con concretos especiales. Son aditivos que básicamente lo que hacen, los aditivos de laves, son aditivos que lo que hacen es que controlan la pérdida de material fino en presencia de agua y hacen que el concreto sea mucho más compacto y tenga mucha más plasticidad y sobre todo cohesión. Cohesión es evitar de que las partículas se separen por la presencia del agua. Ya en temas de marcas, pues cada casa de aditivos tiene marcas para los concretos antideslaves. Miguel, para un proyecto, para un pequeño proyecto, el área de concreto preparada ya se, a ver. Para un pequeño proyecto, en el área de concretos, del concreto preparado, ya sería requerir de una hormigonera profesional y calificada, o podría ser que yo arme una pequeña planta de hormigón en obra. Ah, ok. Miguel, va a depender de qué es lo que te pida la minera. Yo he estado en proyectos mineros no pequeños en la minería, sino pequeños, por ejemplo, en la parte de, no en la construcción, sino en la operación, de volúmenes pequeños de concreto durante el mes, pero que son todos los meses a lo largo de la vida del útil de la mina. Pero ellos sí le piden a uno en todo caso cosas. O sea, le piden normalmente una planta, que sea una planta que tenga, digamos, que esté automatizada, equipos, como les dije, que no pueden pasar de 5 años de antigüedad, etcétera, etcétera. Pero va a depender, Miguel, es de qué te pida la minera. Si la minera no te pide nada y te dices que tú puedes armar tu propia planta de hormigón en la obra, pues lo podrás hacer. José pregunta, buenas noches, ¿los aditivos en base a carboxilatos son adecuados para concreto TREMI? ¿Cuál es su recomendación? A ver, los aditivos, digamos, es toda una ciencia. A ver, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que ya estamos en la cuarta generación de aditivos y vamos para la quinta. Los aditivos que comenzaron a aparecer en el mundo del concreto en los años 60, o sea, hace un poco más de 60 años, y han venido evolucionando. Entonces, tú, por ejemplo, estás preguntando con los aditivos en base a carboxilatos. Bueno, esa es, digamos, una de las últimos, aunque no es tan reciente, ya tiene como unos 15 años, por lo menos, tal vez, si la memoria me engaña, o 20 años ya los carboxilatos en el concreto, pero, digamos, todos funcionan bien, o sea, excepto, digamos, algunas limitaciones de la primera generación, por ejemplo, en los aditivos acelerantes que eran en base a cloruros, que hoy en día están limitados por temas de corrosión. Lo único que uno encuentra es que todos los aditivos funcionan, sino que tienen performance o desempeños diferentes. Entonces, eh, mi recomendación siempre va a ser la misma respecto a los aditivos. Tienes que hacer ensayos. La única manera de demostrar la calidad de un aditivo es haciendo ensayos. O sea, la parte teórica, hacer un diseño teórico es muy fácil, pero hay que hacer ensayos para verificar
las características que tú pretendes mejorar con ese aditivo. Nelson pregunta, buenas noches, ¿es posible preparar concreto autocompactante con trompo en pie de obra? Sí, pero es un sí con muchas dudas. O sea, en general, y yo soy muy sincero, siempre lo he dicho, yo no, digamos, la mezcla en obra con trompo, normalmente no he visto que la hagan muy bien en casi ninguna parte. Ojo, no es que no se pueda hacer, lo que estoy diciendo es que casi nunca lo hacen bien. Y en un concreto tan delicado como el autocompactante, pues yo tendría muchas dudas, excepto de que en la obra realmente tengan todos los sistemas y controles para garantizar, lo cual usualmente en mi experiencia de 30 años casi nadie lo cumple. Entonces yo te recomendaría, si vas a hacer un concreto compactante con trompo, bueno, siéntate a revisar todos los controles que tienes que hacer. Si los cumples, seguramente lo vas a poder hacer bien, pero cualquier cosa que no cumplas, vas a tener problemas con el concreto. Paola dice, buenas noches, muy buena suplencia, muchas gracias, Paola. Cuando se requiere un aditivo retardante, pero no se hace uso de este, y aún así se tiene trabajabilidad en el momento del vaciado, ¿en qué afecta el concreto? No, pues, o sea, si te estoy entendiendo es que te dicen que utilices un aditivo retardante, pero no lo usas porque tienes todavía trabajabilidad. Bueno, pues si no lo usas no pasa nada. O sea, si te da la trabajabilidad para colocarlo, no te hace nada. O sea, no pasa nada con el concreto. Yomar dice, buenas noches. ¿De qué depende la correcta colocación de un concreto bajo agua? Del diseño del concreto y del sistema de colocación que tú tengas. Richard, buenas noches. El uso de aditivos de fibras de polipropileno ¿cómo? En el uso de aditivos de fibras de polipropileno, ¿cómo puedo medir la permeabilidad? No, pues los ensayos de permeabilidad hay varios ensayos de permeabilidad. Está el ensayo de permeabilidad ion cloruro, está el ensayo de permeabilidad de presión de agua, está el ensayo, por ejemplo, rápido de permeabilidad del método Torrens, con cualquiera de esos. O sea, él mide la permeabilidad del concreto con los componentes que tengas. Si tiene fibra de polipropileno, pues la tiene y no pasa nada. Simplemente colocas los requisitos que tenga el ensayo con ese concreto y lo mides. Moisés dice, buenas noches, ¿las aguas termales serían recomendables de usar la preparación de concreto? ¿Qué tipo de aditivos cementos serían recomendados? A ver, las aguas termales, lo primero, cualquier agua, tienes tú que hacer análisis físico-químico y tiene que cumplir con los requisitos de la normativa para agua para concreto. Si cumple con los requisitos, pues entonces sí lo puedes usar. Si no cumple, pues no lo puedes usar. Tienes que verificar primero eso. Ahora preguntas, ¿qué tipo de aditivos cementos serían recomendados? No sé, la recomendación del cemento, el aditivo no tiene nada que ver con el agua. El agua sí o sí tiene que cumplir. Entonces ya tiene que ver es con el diseño de la mezcla. Rafael pregunta, de la última pregunta, ¿cuál es la diferencia del concreto con trompo, con mixer o con planta concretera? Pues la forma de prepararlo. O sea, el trompo, pues yo hago pequeñas cantidades, ¿cierto? O sea, con un trompo haré, no sé, el equivalente a lo que dé para el tamaño del trompo. A veces viene para lo que llaman un saco de cemento, una bolsa de cemento. Entonces voy a tener, por ejemplo, para completar 1 metro cúbico que hacer muchas mezclas. Con mixer, lo que pasa es que uno no prepara concreto con mixer. La mixer es una extensión de la planta de concreto. Entonces yo lo que hago es que la planta de concreto, por ejemplo, si es una dosificadora, dosifica y la mixer es la que se encarga de mezclar. Y si es una planta premezcladora, la mixer lo único que hace es agitar para mantener homogéneo el concreto. Ricardo dice, buenas noches, ¿cuándo es recomendable hacer ensayos de tracción en probetas cilíndricas? Ya, el ensayo de tracción, pues normalmente es un ensayo, el ensayo brasilero o el ensayo de tracción indirecta, ¿cierto?
Eh, Hay algunas recomendaciones desde el punto de vista de diseño estructural que exigen verificar la tracción. Por ejemplo, para presas es muy normal que se haga porque los macizos, el contacto entre la presa y los macizos rocosos que estén a cada lado de la presa, normalmente esos macizos rocosos y el agua, digamos ya cuando la presa está cargada, podrían inducir a que haya esfuerzos de tracción dentro de la presa. Y dependiendo del tipo de presa, si es una presa que no tiene acero de refuerzo, como por ejemplo las presas con concreto compactado con rodillo, pues el concreto va a tener que ser capaz de absorber ese esfuerzo de tracción, entonces hay que calcularlo. Entonces depende del diseño estructural. Miguel dice muchas gracias por la exposición, con mucho gusto, Miguel. Bueno, les quiero yo agradecer, creo que ya hemos hecho una respuesta de muchísimas, agradecerles por la atención, por la participación. Espero que haya contribuido con esta pequeña exposición a aumentar, digamos, los conocimientos del concreto en este tipo de proyectos y desearles a todos que tengan una muy buena noche y que les vaya muy bien en sus actividades personales y profesionales. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Muchas gracias.